Bueno, otra conferencia más donde pues vamos a divagar un poco la mente. Son temas donde vamos de un lugar a otro, como siempre. Me gusta saludarlos. Eh, Dentro de todos mis videos que he realizado y que les agradezco que pues ahí de vez en vez me visiten a verlos, a reproducirlos. Eh, He hecho muchas consideraciones acerca de la importancia del estudio, pero creo que no he hecho ninguno en especial acerca del estudio y su importancia, acerca de pues del saber, del conocimiento propio que podemos llegar a tener los individuos, el cual nos va a redituar una gran cantidad de beneficios. Tanto pues van a ser muy propios y los cuales en su momento pues vamos a brindarle a otras personas mediante ese conocimiento que vamos a adquirir con ese estudio. Es de ahí que siempre les he dicho a los padres que por todos los medios intenten siempre pues que sus hijos se preparen, pues en estos tiempos tan difíciles, en la medida de lo posible darles esa preparación académica, pues es básico y fundamental. La vida en estos tiempos pues son muy difíciles, aún para la gente profesionista, preparada, con títulos, batalla para sobrevivir, batallamos para sobrevivir. Ahora pues sin prácticamente ningún estudio, porque hay personas que pues ni a la escuela van nunca, son los llamados analfabetas, que nuestro país está lleno pues de ellos y ellas. Hay una gran cantidad de gente que pues no sabe prácticamente leer ni escribir, y de ahí la palabra analfabeta, que pues literal es pues sin alfabeto, o sea sin palabras, sin, sin léxico. No tienen ellos pues conocimiento pues de las palabras mismas, de ese abecedario que pues conocemos y el cual es básico para el aprendizaje y formar por las oraciones, las palabras, etcétera. Ellos se expresan nada más por lo que oyen y por lo que ven, porque la gente les dice que se llama así, y pues muchas veces muy mal aprendido. Pues a lo mejor ya quizás han hablado con algunas personas que pues no sabe leer ni escribir, y fíjense la manera de conducirse con ese vocabulario muy pobre, demasiado pobre. Entonces es de ahí la importancia pues que mínimamente, que no es lo ideal, pero mínimamente llegar a saber pues leer y escribir, y lo ideal que lleguen a tener una profesión. Para eso tenemos que echarle muchas ganas como padres, a veces tener que sacrificarnos con, no sé, trabajo extra, por ejemplo, horas extras, no sé, una y mil maneras que existen para hacerlo. Entonces es súper importante pues estar preparados para lo que la vida misma nos depara en un momento dado. Entonces el estudio, el saber, el conocimiento. Eh, Sabemos que pues para prepararnos pues obviamente existen las escuelas, todo un organigrama que existe en nuestro gobierno y en todos los gobiernos, en donde tenemos derecho pues a la educación mediante ir a una escuela. Sabemos que pues hay del mismo gobierno y hay privadas,
Se dice que las privadas son mejores porque pues, más atención, etcétera, pero pues ya eso sería tema de debate. La palabra escuela viene pues nada más para conocer un poquito más. A lo mejor usted ya lo sabe, qué bueno. La palabra escuela viene de escola o escola. Es una palabra del griego. Pues que no viene del griego y del latín, casi todo. Y de ahí viene esa palabra escuela. En la antigua Grecia hubo un periodo de esa antigua Grecia que era muy rico. Tenían pues dominado pues prácticamente a toda Europa, los griegos, y tenían mucha riqueza y pues no tenían tanta necesidad de trabajar los griegos. Prácticamente toda Europa trabajaba por ellos, por decirlo así. Entonces se daban a la tarea ellos pues de puro descanso, puros paseos, se iban a los bosques, a la orilla de los mares, pues a divagar la mente, como a veces a un servidor le gusta, como ahorita lo estoy haciendo. Y se iban al descanso por horas, en parejas, en grupos, y empezaron a pues a tratar de entender el porqué de las cosas en esa antigüedad, que prácticamente pues se ignoraban un mundo de situaciones de la vida misma, de la existencia, de por qué el agua fluía por los ríos, por qué los pájaros volaban de esa manera, por qué el viento rozaba el cuerpo, qué era esa sensación. Muchas preguntas de todo tipo se empezaron a hacer en esa contemplación de la vida que tenían, en ese tiempo de sobra para descansar. Entonces, pues eso lo hacían cotidianamente, diariamente. Entonces ya cuando se iban a sus casas, se iban con una serie de preguntas y con muchas dudas. Y otro día se volvían a juntar y seguían platicando y empezaron a razonar, a tratar de entender las cosas. Y después ya todos lo empezaron así como a verlos como problemas por resolver ellos mismos. Entonces ya después no se iba nada más a descansar. De hecho, más que descansar a esas partes, pues ya se iban ellos a estudiar, a tratar de entender las cosas. Y ya no se vio como un descanso entonces. Ya se fue viendo como una forma de ir a estudiar a esas partes. De una palabra que es shola, de ir a descansar, a contemplar el paisaje. Pues ya de ahí se vino, después formalmente, se fundaron, se hicieron las escuelas, se hicieron centros especiales llamados escola, que pues era escuela traducido para el aprendizaje. De ahí viene la palabra escuela. Entonces, decíamos la importancia del estudio. ¿Qué ocupamos para llegar a tener entendimiento, sabiduría? Pues los individuos sabemos que tenemos pues cierto grado de inteligencia, unos más, unos menos, unos muy poco. Todo depende de los individuos, las razas, lo genético, lo que traemos, y también muy importante lo social, lo que nos rodea. En base a eso, pues está esa inteligencia. Es muy variable. Para medir la inteligencia, pues ocuparíamos, para hablar solamente de la inteligencia, ocuparíamos otra conferencia aparte. Aquí la vamos a entremezclar. A veces nosotros pensamos, pues una gran cantidad de gente, nos creemos muy inteligentes. Pensamos que somos muy inteligentes, aún sin haber ido a la escuela. Y en cierta parte podemos tener razón. Porque hay gente que sin preparación
han sabido salir adelante en base a esa inteligencia, pues que lo hace hacer negocios, por ejemplo, y salen adelante con buen comportamiento, a lo mejor con poco el léxico, porque el estudio les va a dar el léxico, o sea, una gran cantidad de palabras para poder desenvolverse, pues, en el medio en donde se encuentre, una facilidad de vocabulario. Entonces, ese es, pues, el estudio, es lo que da. Entonces, se dice que lo primordial en el estudio que se busca, pues, es aprender algo específico para tener una profesión, por ejemplo. Buscamos cosas específicas en el aprendizaje, en el estudio. En este caso, pues, para tener una profesión, por ejemplo, para ser arquitectos, por decir algo. Entonces, nos dedicamos con esa inteligencia que tenemos y pues ese gusto, esa vocación por esa carrera. Y sí, nos formamos bien como arquitectos, somos profesionistas maravillosos, tenemos buena familia estable, sacamos adelante a nuestros hijos, porque reditúa en economía, en buena economía, sustentable para salir adelante. Pero eso será todo, es la pregunta. Cuando hay un amplio espectro, una gran gama de cosas por aprender, por saber, entonces el individuo ese nada más será inteligente, pues en esa área, será capaz de manejar esa área, pero ¿y en las otras áreas? No tiene conocimiento de nada. Entonces, quizás su vocabulario pues no sea pues el mejor, porque nada más formuló lo de su profesión, nada más. Pues nunca le interesó geografía, ni ortografía, ni ciencias sociales, etc. Por ejemplo. Entonces es de ahí la importancia de que en el estudio se trate de buscar una gran variedad de aprendizajes de todo tipo para estar bien preparados ante diversas situaciones que diariamente afrontamos y enfrentamos. Entonces, por ejemplo, y a veces lo demostramos en la familia, en cuanto al comportamiento que podemos tener, aún siendo profesionistas, pues si no, vamos fijándonos en la familia, somos familias grandes a veces, donde confluyen pues una serie de hermanos, donde están sus padres, y estamos ventilando alguna situación, y pues algunos saben más que otros, algunos tienen estudios y otros no, y a veces se supone que los más estudiados, los más inteligentes, son los que deben tener un mejor comportamiento, se supone, pero a veces no ocurre como tal. Son los más, pues, los más indisciplinados, a lo mejor los más imprudentes al hablar, los más vulgares. Ya es cuando le decimos lástima de estudios que tiene, nos reclamamos en la familia y como hermano. Y parece que estudiaste. Yo nada más fui hasta tercero de primaria y mira cómo estoy comportándome bien. Ahí, en esa bipolaridad que hay, quiere decir que pues ahí tenemos que ver lo genético que podemos traer. Porque el inteligente puede que no tenga pues esos valores, esas virtudes, que a veces lo traemos sentimientos y condiciones genéticas del comportamiento. A veces también influye lo genético para poder desarrollarnos. Si somos muy explosivos, muy agresivos, por ejemplo, ya lo traemos, pero pues a lo mejor soy, no sé, ingeniero, por ejemplo, y estoy estudiado, no sé, soy matemático, pero tengo esa explosividad que rápido no tolero que me den, contradigan, y rápido empiezo a ser vulgar, por ejemplo, y grosero. Entonces ahí pues quedamos abajo de cuenta del que prácticamente no estudió,
porque ese tiene un mejor comportamiento, esa persona, pero eso en base a lo genético. Eso es lo que ocurre en esa situación, por ejemplo. Entonces, es muy variable cómo se comporta el ser humano, estudiado o no estudiado. Pero regularmente, si nos vamos como por estadística, pues fíjense cómo se comporta. No sé si se han tenido la oportunidad de platicar con personas analfabetas, porque hay una gran cantidad de personas analfabetas en todo el mundo, y en México hay muchos y muchas. Por ejemplo, fíjense en su vocabulario, fíjense cómo se expresan, fíjense que son poco tolerantes, además muy imprudentes, porque el poco conocimiento que tienen del saber, de la vida misma, no les da margen para tener mayor entendimiento de las cosas, porque no tienen preparación, pues no conocen ni las letras, ni los números. Analfabeta pues significa sin vocabulario prácticamente, sin el alfabeto, por ejemplo, que es lo que prácticamente significa analfabeta, y hay personas con esa condición. Entonces es de ahí la importancia, pues cuando menos, es sacar la primaria, por decir algo, mínimo, que no es lo ideal. Lo ideal es seguirse preparando. Entonces es de ahí la importancia de la preparación, del estudio, del conocimiento. Y si ya lo están haciendo, o si ya están preparados, pues vayan y vean otra disciplina. Van a saber defenderse más en la vida, le van a poder enseñar más a sus hijos, van a tener un mejor léxico, es decir, un mejor vocabulario amplio, donde van a poder manejar cientos y miles de palabras. El cerebro es muy rápido. El cerebro hace 2 trillones de conexiones cada segundo, cuando platicamos, cuando conversamos. Entonces es increíblemente poderoso. Entonces, entre más información tengamos, entre más conocimiento, que sea amplio en toda la disciplina, en todas las ramas del saber, pues no quiero decir que sean profesionistas en cada una, no, pero cuando menos lo mínimo, lo básico. Por ejemplo, no sé, de religión, conocer algo, de sociología, por ejemplo, geografía. Entonces van a llegar a entender, por ejemplo, de por qué ocurren esas guerras que están actualmente. Van a llegar a saber, por ejemplo, de cómo está políticamente hablando nuestro país. Van a poder entender por qué se conduce de cierta y cual manera X persona, de X religión, porque a lo mejor van a comprender un poco de esa religión, de ese individuo. Entonces, usted en su momento, bien preparado, va a ser más tolerable, más razonable, y lejos de caer en una discusión con un individuo, pues X, donde no entienda de mil maneras que se le explique en una situación, entonces usted va a ser más consciente, más prudente y se va a retirar, porque va a saber que no tiene sentido seguir discutiendo con esas personas, que a veces le llamamos ignorantes, o a veces así mismo nos llaman a nosotros, qué ignorante eres. Entonces, yo tengo muchos recuerdos así, pues ya ven que yo les he brindado aquí de todo tipo y no es que tenga mucho conocimiento, quiero ser modesto en ese aspecto. Lo que sí les digo que pues he leído bastante, me he documentado bastante, y pues sí, tenemos una gran capacidad, un archivo profundo en nuestro cerebro donde podemos cientos y miles de cosas podemos tener almacenadas y más. Diariamente se aprende algo. Yo, un servidor, diariamente aprendo algo novedoso, algo que pues desconocía, y a veces son cosas bien simples y sencillas que pues
no las entendía y ya las entiendo. Y así diariamente topo con cosas nuevas, porque diariamente me esfuerzo por aprender. Pues además también pues sirve porque pues estamos motivando, estimulando a las neuronas, ya lo hemos dicho, para que esos procesos mentales se den seguido, esos procesos cognitivos se fortalezcan, y pues en un momento dado llega uno a una edad mayor y ya pues esa memoria que empieza a fallar, empieza a olvidar las cosas, pues no es como tal. Puede llegar con buena lucidez uno porque esas neuronas las estamos estimulando. O sea, ganamos por todas partes. Podemos entender a nuestra contraparte, por ejemplo, pues a nuestra pareja. Podemos enseñarle muchas cosas, llegar a entenderla, porque ellos tienen, por ejemplo, cierto proceder en cierta etapa de la vida, como por ejemplo la menopausia. A veces no la entendemos porque no sabemos nada de la menopausia. Pues si no, nada más nosotros estudiamos para pues, maestro a lo mejor, y soy muy bueno, pues a lo mejor tengo alguna cátedra de literatura, pero pues no conozco nada acerca pues del hormonal de mi pareja, y son muy inteligentes. Entonces, esa inteligencia puede ser muy amplia. Todo depende de cómo usted la quiera manejar y hasta dónde quiera pues, llevarla a cabo. Voy a ver la hora un poquito aquí, porque me encandila poco la luz. Entonces, ahora bien, además, mediante el estudio, vamos a fortalecer algo bien importante. Sabemos que tenemos esa inteligencia ahí que nos va en su momento a permitir interrelacionarnos con todos los individuos, con la sociedad, y tener un gran aprendizaje, y como decíamos anteriormente, pues desenvolvernos en X profesión y redituar beneficio para nuestra familia. Pero además va a llegar a entender otra inteligencia que mediante todos los aspectos que estoy manejando la van a estimular, y es la inteligencia emocional. Ese equilibrio en su cerebro se va a dar de una forma natural, porque va a estimular a esas sustancias llamados neurotransmisores que fluctúan entre uno y otro. Entonces va a haber un intercambio de información entre ellos que le van a dar pues ese equilibrio en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos. Lo van a hacer más razonable en un momento dado. Va a tratar de tener el equilibrio entre lo bueno y lo malo, con el saber que vaya adquiriendo. Cada libro, cada página de un libro, o cada capítulo de un libro, lo va a mandar a otro libro, porque va a querer seguir aprendiendo. Y nunca se deja de aprender, nunca dejaremos de aprender. No todos lo sabemos, nadie. Ni Carl Sagan, el gran científico que dejó un libro maravilloso del cosmos, ni Stephen Hawking lo sabía todo tampoco, ni Albert Einstein, ni los antiguos como Aristóteles, Sócrates, Platón, Galileo Galilei, etcétera. Todos hubo personajes, pues todavía hay, de la antigüedad y actualmente, donde llegan a tener hasta 10 disciplinas diferentes. 10 matemáticos, físicos, astrónomos, biólogos, neurólogos. Pues en la antigüedad era muy dado, y decían, uno de ellos decía, pues solo sé que no sé nada, porque una pregunta le llevaba a otra pregunta, una sabiduría, bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, ¿y ahora por qué pasa esto? Pero cada vez tenía más conocimiento amplio en muchos aspectos de la vida, y de ahí que dejaron muchos tratados del conocimiento, y de ahí le hemos aprendido nosotros. Si no, pues no supiéramos todo lo que sabemos. Pues ¿de dónde aprendemos? De los antiguos, de lo que se ha descubierto, de lo que han dejado, ese legado que dejaron a la humanidad y que somos actualmente nosotros. Desde ahí está el aprendizaje. Entonces, nada nos cuesta a veces
pues perdemos el tiempo, vamos a llamarlo así, perdemos el tiempo en otras cuestiones menos interesantes, que no nos deja nada bueno. Nada bueno cuando podemos ir a leer un buen libro de poesía, por ejemplo. Cuando podemos ir a ver, no sé, pues algún libro que hable acerca de la sexualidad, que lo va a nutrir primeramente usted con ese conocimiento de su sexualidad. El, el, estoy hablando la edad que tenga usted, no importa. Y si va a tener ese conocimiento, pues ya se lo va a poder transmitir a sus hijos, cómo se conduzcan con esa su sexualidad temprana que tienen en la adolescencia. Un ejemplo que se me ocurre, más de tantos que hay. Entonces ya va a hablar con su hijo, mira, mi hijo o hija, así son las cosas, ahí se da por esto y esto otro y esto otro. Entonces los van a apoyar y de otra manera, ¿cómo? Simplemente usted es arquitecto y no conoce nada más. Lo van a mandar a los libros, pues sí, pero ellos los que entiendan y como lo entiendan, o van a aprender en la calle y después van a decir, pues ustedes mismos en la familia, pero ¿cómo si nosotros pues estamos bien educados? Tú, mujer y yo somos profesionistas, mira cómo se conduce este hijo mío, que pues a lo mejor ya se fue a las drogas, porque usted no conoce nada de drogas, sabe que existe pero no sabe cómo funcionan. Hasta después supo que pues, no sé, X droga era muy mala, pero mientras no le interesaba. Es de ahí, de esa vastedad del aprendizaje, del estudio que puede existir. No se enfoque nada más en X disciplina, de ser posible. Entonces, eso es el estudio. Tiene una gran importancia. Hice como una punta aquí nada más para irme guiando, pero pues era echar a volar la mente nada más. Nos va a dar, como les digo, ya voy a terminar, un mayor entendimiento, amplio espectro del diario vivir, del comportamiento de la gente, sobre todo de las personas. Inmediatamente, en cuanto veamos a las personas y a las primeras expresiones, en el primer comportamiento, hasta la manera de hablar, hasta los movimientos corporales, si usted tiene cierto conocimiento, mediante ese estudio que les digo, pues van a saber pues cómo esa persona se va a comportar en su momento y hasta dónde ustedes brindarle esa atención o poder entablar una conversación con ellos, entenderla. Entonces, lo va a hacer muy prudente en el estudio, lo va a hacer muy consciente, lo va a hacer mejores padres de familia. A sus hijos le van a brindar una excelente educación. Ahora bien, eso no es todo. También depende pues del individuo mismo, de la contraparte, sea quien sea. Si quiere o no quiere aprender, si quiere o no quiere agarrar el consejo que usted le va a dar, el aprendizaje que le va a enseñar, que le va en su momento, también usted le va a enseñar, se lo va a transmitir. Hay personas que no nos interesan nada, no queremos aprender nada. A esas, pues hay que dejarlas así. Aquí no puede haber nada a la fuerza, todo tiene que ser por voluntad, en su gran mayoría por voluntad. Sí, a veces podemos pues tratar así como de hacerlos entender, pero ya cuando de plano pues no quieren, pues entonces ya es problema de ellos. Entonces usted va a saber entender por qué ellos no quieren. Si tiene ese conocimiento, no lo va a forzar, porque usted ya va a evaluar, por ejemplo, lo genético del individuo, el comportamiento que está teniendo, etcétera. Lo va a llegar a comprender ese estado emocional que puede tener ese individuo. Eso quise decir. Entonces es bien importante pues que estemos preparados. Nunca es tarde para tratar de entender las cosas. Siempre es oportuno, mientras estemos conscientes, coherentes y que tengamos una memoria todavía capaz de almacenar aprendizaje. Hágalo y le va a ir muy bien. Pues a un servidor no quiero decir que conozco mucho, pero me defiendo con lo básico. Como luego decimos, un poquito de todo
menos matemáticas. Ahí casi no me meto, no le he entrado directamente, pero voy buscando pues espacios, oportunidades de hacerlo. Y ya se me hizo como una rutina, como una costumbre de diario, sin caer en excesos. Una hora, media hora, cualquier oportunidad que tengo, la aprovecho. Y la otra oportunidad que tengo, pues es para transmitírsela a ustedes. Algo les puede quedar. Entonces, ya me hice el tiempo, que estén muy bien. Gusto en saludarlos. Enfermero Héctor Osuna Castro. Y ya saben, en el camino andamos. Por ahí nos podemos encontrar y un saludo brindar. Se les estima. Hasta la próxima.